En este video veremos cómo realizar correctamente el masaje post competición. Este video es parte de nuestro curso gratuito sobre el masaje deportivo y el tapping, el cual hemos publicado aquí en este canal de YouTube. Al final del video, como siempre, te daré mis consejos y reflexiones sobre este masaje. Digamos que el masaje post competición es ampliamente definido como desfatigante o masaje de descarga. Se utiliza para acelerar los tiempos de recuperación después de una competición, cuando necesitamos poner al atleta en condiciones de entrenar de inmediato. Por lo tanto, intentamos eliminar todo lo que se ha acumulado en términos de toxicidad, entre comillas, y fatiga en sus músculos. Es un tratamiento largo porque implica todos los grupos musculares, así que no vamos a teorizar sobre eso, porque básicamente no se trata de un masaje descontracturante, porque en este caso el atleta no nos da ninguna indicación específica, pero solo quiere aligerar este estado de pesadez. Quiere mejorar su condición para prepararse para un nuevo esfuerzo, que puede ser otra competición o un entrenamiento. Y nosotros vamos a hacer un trabajo profundo. Ok, entonces, como estamos viendo en las imágenes, hacemos un trabajo lento, porque el masaje post competición es un masaje lento, que debe recorrer todas las fibras musculares, entre comillas, con una intensidad fuerte. Por lo tanto, prácticamente insertamos los dedos entre los músculos con los pulgares. Si vamos a comprimir y al mismo tiempo seguimos el diseño anatómico, el diseño estructural del músculo. Así que vamos a recorrer la fibra muscular y al hacerlo ejercemos una presión bastante fuerte, decidida, que de todos modos el atleta siente. Esto nos permite eliminar toda esa toxicidad, entre comillas, todo ese sentido de fatiga adquirido. Pero una vez percibida tal vez una densidad mayor, por ejemplo, en el gemelo medial en comparación con el lateral, continuamos deslizándonos en el masaje post competición o nos detenemos. Bueno, continuamos con nuestra actividad de masaje desfatigante. Trabajamos en pantorrilla, músculos flexores y cuádriceps, así que trabajamos en la globalidad de las extremidades inferiores. Descargamos completamente cada área muscular, aunque en algunas zonas podamos sentir un poco más de tensión. Podemos notar rigideces. Trabajamos con la misma intensidad en todos los grupos musculares porque la respuesta real de lo que hacemos hoy la veremos mañana. Entonces, si mañana el atleta se siente bien y ha eliminado este estado de pesadez que adquirió, hemos alcanzado nuestro objetivo. Si en cambio el día siguiente llega y siente un estado de tensión, de contractura, de molestia en un músculo, como por ejemplo podría decirnos, mira, siento una tensión en el bíceps femoral o en la pantorrilla o en el cuádriceps. Entonces ahí trabajamos con el masaje descontracturante. Este trabajo post competición nos sirve para limpiar, para vaciar las piernas de la fatiga que se ha acumulado y para clarificar y aclarar cualquier problema o sobrecarga que podamos encontrar al día siguiente. Por lo tanto, en este caso, obviamente es global. El masaje es bilateral, porque no se ha señalado una zona particular. Trabajamos en todas las extremidades inferiores y en todos los grupos musculares. Debemos realizar un trabajo de limpieza completo. Este trabajo implica 15 minutos por sector. Esto que vemos es otra técnica que podemos combinar, así que tanto con los pulgares como con todos los pulpejos de los dedos realizamos prácticamente el mismo movimiento. Luego podemos cubrir un área más. Depende también del tamaño de la mano y del tamaño del músculo que estamos tratando, pero en general con los pulpejos de los dedos debemos trabajar entre las fibras musculares tratando de eliminar este tipo de molestias. Y como vemos en las imágenes, es un trabajo exigente, es un trabajo bastante fatigoso para nosotros que hacemos este tipo de trabajo, pero es un trabajo esencial para intentar reducir lo más posible los tiempos de recuperación de un atleta. Aquí hemos pasado a hacer un paso del gemelo a los flexores de la rodilla. Entonces aplicamos exactamente lo mismo. Recorremos todo el músculo siempre de abajo hacia arriba, tratando de presionar lo suficiente para realmente eliminar esos posibles problemas que podrían surgir más adelante.
Así que también es un aspecto preventivo en lo que puede ser la preparación para el esfuerzo posterior. ¿Es común o es raro que un atleta nos pida un masaje post competición? Digamos que en los últimos años se ha intensificado mucho, mientras que en el pasado se consideraba más el masaje de descarga durante el fin de semana, es decir, hacer un masaje de descarga hasta el fin de semana para prepararse para la competición. Ahora, sin embargo, se ha establecido su verdadera eficacia al hacerlo justo después de la competición. Entonces, conceptualmente, jugar el domingo y hacerlo el lunes, es decir, al día siguiente de la competición, tiene una validez mucho mayor y muchos lo piden porque han encontrado que tiene una eficacia. Ahora hemos flexionado la rodilla para ir a masajear los flexores. Se ve perfectamente en las imágenes lo que estábamos diciendo. En este caso, al flexionar la rodilla puedo aflojar un poco más la tensión del bíceps femoral, así que puedo entrar de manera aún más decidida entre las fibras musculares y obtener definitivamente una ventaja adicional para el atleta. Vemos que los movimientos de todos modos son lentos y la presión es constante. La presión es constante, no hay variaciones donde presionamos más en un lado y menos en otro. De todos modos, intentas tener un equilibrio también porque el atleta que está siendo tratado lo memoriza y lo aprecia. Siempre aprecia la misma intensidad de ejecución. Dijimos que estas técnicas, este enfoque puede aplicarse prácticamente en cualquier lugar, pero las extremidades inferiores son definitivamente la parte más interesada y que necesita más este tipo de masaje. Y así es, son las áreas que efectivamente tienen una mayor necesidad, así que nos enfocamos mucho en eso y tomamos el tiempo necesario, porque hacer un masaje de descarga, un trabajo post competición completo, tiene un tiempo bastante significativo. Dijimos 15 minutos por grupo muscular, así que considerando las dos piernas estamos hablando de más de una hora de trabajo abundante. Hemos mencionado que el cuádriceps obviamente debe considerarse en el masaje deportivo post competición. Sí, digamos que al igual que todos los demás experimenta el mismo estrés, la misma intensidad de fatiga. Ahora parece que nuestro modelo se está moviendo porque hay algunas tensiones particulares. Porque cuando realizas este tipo de tratamiento, la percepción del paciente es importante. Sienten realmente que estás penetrando en el músculo para eliminar este sentido de fatiga, este estrés relacionado con la competición. Por lo tanto, este es un trabajo que también requiere mucha concentración porque debe realizarse de manera detallada a lo largo de toda la fibra muscular. El cuádriceps puede ser uno de los más dolorosos precisamente porque es un músculo que experimenta un estrés importante. La técnica es prácticamente la misma que ya hemos visto en la pantorrilla y en los flexores. Exacto, la técnica es la misma. Luego decidimos cómo queremos actuar, cómo queremos entrar en el músculo según el tipo de músculo que tenemos delante, pero el concepto básico sigue siendo el mismo. Es importante trabajar en todo el cuádriceps, pero también en los abductores y en la parte externa del cuádriceps. Así que digamos que cubrimos casi toda la pierna, todo el muslo y en la parte externa del cuádriceps. Tendríamos que incluir los vastos, los adductores y también los abductores, es decir, la parte externa. Vemos precisamente una combinación de varias técnicas. En este caso estamos viendo una superposición de manos, pero el masaje es idéntico, así que siempre vamos de abajo hacia arriba. La presión sigue siendo constante, casi como si estuviéramos haciendo respirar los músculos, como si tuvieran que tomar oxígeno y volver a ponerse en una condición óptima. Es un paso doloroso. Si queremos decir, en algunas circunstancias, cuando puede haber una molestia excesiva, podemos sin detenernos nunca aflojar un poco la tensión y luego aumentarla. Por lo tanto, crear una alternancia de intensidades de fuerza. O en algún pequeño caso podemos asociar un poco de masaje, de entusiasmo para tratar de distraer el sujeto del dolor que hemos generado. En general, el atleta que necesita este masaje acepta gustosamente el dolor porque sabe que ese dolor luego es el vehículo para sentirse bien después. En este caso hemos visto a nuestro modelo realizar movimientos bruscos porque tiene mucha tensión en el cuádriceps. También vemos un poco de este flujo sanguíneo, esta hiperemia que confirma la tensión.
Bueno, en este caso nosotros tenemos la suerte de tener un modelo atleta, por lo tanto un sujeto que hace deporte, por lo que estamos haciendo es algo verdadero, que nos da la identidad real de lo que puede suceder tratando un atleta. La única contraindicación que puedes tener en este tipo de tratamiento es que si tenemos presencia de vello en las piernas de forma excesiva, podría causar una pequeña irritación. Por lo tanto, podría surgir una ligera foliculitis, pero son cosas que podemos tener en cuenta. En este caso es mejor aplicar más aceite o más crema. En este caso definitivamente un uso adicional de más aceite o más crema puede ayudar parcialmente, porque de todos modos el roce y la fricción siguen siendo de gran intensidad. Cuando estamos tratando con atletas de alto nivel y que tienen esta necesidad, sería recomendable depilarse. Últimamente, precisamente porque ha aumentado esa necesidad de masajes, tratamientos, un cierto valor, una cierta fuerza, han entendido que depilarse es útil y les garantiza un mejor trabajo. Entonces, la razón no es solo estética, aunque a menudo es así, pero como línea principal sirve exclusivamente para permitirnos trabajar de manera más tranquila, sin tener luego un sentimiento de culpa por haber causado un trastorno cutáneo. Muy bien, este fue nuestro vídeo sobre el masaje post competición. Asegúrate de ver también el vídeo sobre el masaje pre-competición y el masaje transverso profundo. Puedes verlos haciendo clic en las miniaturas laterales. Si te gustó este vídeo, asegúrate de compartirlo, darle un me gusta, comentar abajo y suscribirte al canal. Si quieres echar un vistazo a nuestros cursos, revisa el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo.